Aleluya. Aleluya. Solo lo que declara, eso va a recibir, porque tu mente y tu corazón, tu espíritu se va asociando a aquello que tú estás declarando. Porque para recibir cosas extraordinarias, lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad y cambiar el lenguaje. ¿Hay alguien aquí hoy? Hasta que no cambie tu lenguaje y cambie tu mentalidad, hay cosas que aunque las recibe en casa no la valorará, porque no está preparado para eso. Aleluya. Aleluya. Jesús primero enseñó a sus discípulos acerca del cambio de lenguaje para que se fueran adaptando a lo que venía. ¿Hay alguien aquí hoy? Y comenzó a darle nuevas palabras que ellos no conocían, porque en la ley no se hablaba de eso. Porque el Señor quiere que nos vayamos familiarizando con lo que vamos a recibir. Amén. Amén. Yo quiero hablarles en los domingos que quedan de diciembre acerca de pacto. Así que vamos a hablar de pacto. Hoy quiero introducir la predicación de pacto y lo vamos a ver en la mañana en los domingos que nos quedan en este año todavía. Así que vamos a tener la escritura en el libro de Éxodo. En el capítulo 19, el versículo 5, vamos a tener la escritura el día de hoy. Queremos saludar a los que nos siguen en YouTube, que está la prédica del Pastor Morillo y están disponibles. Y van a seguir, la vamos a ir subiendo en la medida que se van dando, y saludar en China a Novo, ¿verdad? Y a Sabrina. Así que saludo para ellos allá por China. Amén. Y también para Claudia en España. Y otros hermanos que están en Estados Unidos allá, ¿verdad? Que nos siguen por allá. Vamos a tener la escritura en el día de hoy. Éxodo capítulo 19. Así dice la escritura en el verso 5. Dice, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios cuando os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, así diréis a oído, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirá la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel. El 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Señor, honramos tu nombre en el día de hoy. Te damos gracias porque eres un Dios de amor, eres un Dios de pacto, eres un Dios de misericordia, eres un Dios de visitación. Señor, gracias porque nos visita en este tiempo. Gracias por la Iglesia El Camino. Bendigo cada matrimonio de la casa, cada familia de la casa. Señor, para gloria de tu nombre, sean prosperados en todo lo que emprendan. Bendigo cada líder de la casa, Señor, su familia, su matrimonio, los medios de producción, su trabajo, la gente con que se relaciona, las cosas que tocan y que hacen.
que en todo lo que emprendan, tu mano esté con ellos. Señor, gracias porque muestra tu gloria entre nosotros. Perdona todo pecado en esta casa, restaura vidas en esta casa. Salva, cambia mentalidades, cumple tu propósito en nosotros, para gloria de tu nombre, Señor. Mira la actividad que tenemos este sábado, del Congreso Juvenil, Cero Límite. Aún hay más. Creemos que hay más de ti, que no hemos visto todavía lo que tú eres, ni se han cumplido todas las promesas en nosotros. Hay cosas nuevas que tú nos enseñas en este tiempo. Muestra tu gloria, Señor, que haya unidad entre nosotros en esta actividad, que podamos volvernos uno, como establece la Escritura, como tú eres uno en esencia, Señor. Gracias porque muestra tu gloria en este congreso el próximo sábado, Señor. Porque tu gloria se hace manifiesto con misericordia, con visitación, con paz, con cambio de mentalidades, porque trastorna tu espíritu nuestras vidas, Señor. Porque hay una alabanza sincera que sale de nuestro corazón. Porque nos rendimos en adoración delante de ti en este tiempo. Que uses a cada persona que tiene una participación a través de una nota musical, de una canción, de una palabra. Señor, que estemos alineados a tu Espíritu Santo y todo sea producto de aquello que en el cielo se diseñó para nosotros en este tiempo. Declaramos cielos abiertos para gloria de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Sabemos que es para tu gloria lo que hacemos. Rendimos nuestro ser en este tiempo y reclamamos de ti tus promesas en favor de nosotros. Gracias por la palabra de hoy. Gracias, Señor, porque nos enseña a vivir en pacto y bajo pacto. Gracias, porque nosotros viviremos en obediencia y viviremos bajo principio, para gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Hoy quiero introducir la predicación de pacto. Es una predicación corta, con 3 entregas en hora de la mañana. Aleluya. Aleluya. Un pacto es una alianza o convenio entre 2 partes. Hay pactos que se hacen entre Dios y nosotros, pacto que se hacen nosotros con Dios y pacto que se hacen entre nosotros. Por alguna razón, el ser humano, por bendición, imita a Dios, y por eso entre los seres humanos también hacen pactos. Muchas veces creemos que solo vamos a respetar los pactos que hacemos con Dios, pero también tenemos que aprender a respetar los pactos que hacemos con los seres humanos. A veces hacemos tantas promesas, hacemos tantos acuerdos y no tenemos la menor idea de que tenemos que respetarlo. Ustedes saben que cuando Esaú llegó con hambre a la casa y Jacob tenía un guiso de lenteja preparado, él en ningún momento pensó en llegar a un acuerdo con Jacob. No lo había pensado, pero ¿saben qué? Jacob le sacó en medio de esa crisis, porque se había pasado el día en el campo, en casa, y llegó hambriento. Y ahí intenta negociar con su hermano le saca esa negociación importante y le dice: yo solo quiero de ti
la primogenitura y te daré del guiso. Si ustedes observan la escritura, él da una respuesta corta y sencilla. Claro que sí que te la entrego. Yo como quiera voy a morir. Yo te entrego lo que estás pidiendo. Y automáticamente se selló el pacto. Aleluya. Ahora, cuando Esaú está comido y se da cuenta del acuerdo que él ha llegado con su hermano, todo estaba normal aparentemente, porque fue solo de palabras. Y eso se selló en todo lugar. Y no hay una cosa que le produjo más dolor a Esaú, el pactar con su hermano por la primogenitura. Fue de mucho dolor porque su hermano fue súper vivo para lograr que el acuerdo que se hizo se cumpla, incluyendo trampas. Pero Jacob, aun cuando hizo trampa, tenía legalidad, porque él estaba bajo pacto con su hermano. ¿Me entregas? Y yo te entrego. Recibe, pero ¿qué va a recibir si no estaba entregando ningún contrato? Pero sí era cierto. ¿Saben que el noviazgo en Israel era también bajo pacto? Y cuando José y María hicieron el pacto, José se vio apretado porque no sabía cómo invalidar ese pacto de noviazgo que se había establecido entre ambas familias. El noviazgo en Israel era diferente al de hoy. Hoy hay mucha ligereza para enamorarnos, para decir que sí y para conquistar el corazón de alguien y luego en cualquier movimiento, yo no sé de eso y yo no aguanto esto y por aquí es que voy. En Israel hasta el noviazgo era bajo pacto. Aleluya. Por eso José se vio en una situación porque tenía que invalidar un convenio en la que se estaban dando algunas situaciones que él no entendía. Entonces por eso recibe la visitación de Dios, para que él esté claro de que Dios estuvo ahí cuando se llegó al acuerdo de ese noviazgo entre ellos. Y le da la salida en esa crisis que tenía José, unos sudores ahí con esa situación. Que la novia estaba embarazada y no era de él. Se suponía que alguien había roto el pacto y no era él, sino ella. Pero él sabía que romper ese pacto en esa circunstancia implicaba en la vida de ella. Y entonces en amor viene la confusión para cuidar la vida de María. Aleluya. Los ciudadanos del reino también hacen pacto entre ellos. Yo sé que con el tiempo nosotros nos hemos ido como familiarizando con la Escritura y con Dios, y hemos dejado de ver lo que es el reino de Dios y hemos visto más el cristianismo como tal, y nos hemos basado más en la filosofía del cristianismo y más en todos los movimientos que se dan, y no hemos visto los fundamentos reales que existen como hijos de Dios. Y ahí es donde ha estado la ligereza de algunos creyentes en este tiempo, que no se han visto ellos como hijos de Dios, sino que más bien se han visto involucrados en una religión o en el nombre de una institución, más que en una relación con Dios. Y por eso vivimos un poquito ligero en ese sentido. Los ciudadanos del reino de Dios, tenemos que aprender a vivir bajo pacto y hacer pacto entre nosotros.
Como Dios hace pacto con sus hijos también hacen pacto entre sí. Pero lo más importante no es hacer pacto, sino cumplirlo. Que cada palabra que nosotros demos podamos cumplirla. A veces damos una palabra y no ha pasado por nuestro corazón la posibilidad mínima de cumplirla, sino solo para salir del momento. Nos asociamos, llegamos a acuerdo, solo momentáneo, en ocasiones para beneficios personales, porque no nos vemos como hijos de Dios y como ciudadanos de un reino que requiere cierto peso específico entre sus gentes. Dios quiere que tomemos en cuenta cada relación y que esto sea en serio y que seamos capaces de cumplir. Y el mismo Dios nos enseña, Él es el que nos enseña a hacer pacto y a vivir bajo pacto. O sea, que Él mismo nos está enseñando a que Él se va a comprometer. Por eso hay mucha gente que menosprecia al pueblo de Israel, y la gente que lee la Escritura tiene que hacer silencio en algunos casos con el pueblo de Israel, porque el mismo Dios fue que hizo pacto en Abraham con su descendencia. Y eso es un asunto de Dios y de los descendientes de Abraham, y eso le pertenece a él y a ellos. Si son malos o no, problema de Dios con ellos. Pero Dios nos enseñó a vivir bajo pacto para que tengamos compromiso. Y Él, cuando hace pacto, lo que se está es comprometiendo Él a cumplir todo lo que se requiere. Y nos enseña a nosotros para que tengamos esa certeza, esa precisión, que no es solo una relación, sino es una relación de pacto. Que no es lo mismo tener una novia que tener una relación de pacto. No es lo mismo tener una mujer que tener un matrimonio bajo pacto. No es lo mismo. Ni se parece. Tener amigos y tener una relación de pacto entre amigos no es lo mismo. Y como David sabía que no era lo mismo, sabiendo el trato que había recibido del príncipe Jonatán y el que Jonatán había recibido de ese líder guerrero David en ese momento, y sabiendo Jonatán la unción que había sobre David y su capacidad, entonces entraron en pacto. Aleluya. Y eso lo hicieron ellos voluntariamente. Ahora, David se dio cuenta, cuando era rey, que no podía tener un reino estable porque estaba violando un pacto que había hecho con una persona que ya estaba muerta, pero había dejado descendientes. Y en el pacto incluían sus descendientes. Y por eso ese muchacho que se consideraba un perro muerto porque su autoestima estaba en el piso, producto de la persecución y de la experiencia que había tenido a la muerte de su padre, de su abuelo y de sus tíos, y como lo tenían escondido en un sitio donde posiblemente nunca nadie lo iba a descubrir, porque era un sitio donde vivía mucha gente pobre y gente que no tenía mentalidad de progreso, o sea que muchas veces ni los políticos iban a pasar por ahí. Allá lo mandaron a buscar, porque él tomó en serio una relación. Aleluya. Dios quiere que aprendamos a cumplir con Él y a la vez cumplamos entre nosotros. Hay una tradición entre los creyentes
que solamente tienen que cumplir con Dios. No es verdad. Hay que cumplir con Dios, pero también tenemos que cumplir los unos con los otros. Porque si yo no cumplo contigo, si tú no cumples conmigo, no cumple con Dios. Y a Dios se le cumple cumpliendo entre nosotros y honrando entre nosotros las palabras y los pactos que nosotros hacemos, los acuerdos que llegamos. Y no tendremos fundamento hasta que entendamos que no es suficiente cumplir solamente con Dios, porque Dios en este mundo nos dejó para que vivamos y vivamos delante de Él. Y lo que nosotros hacemos aquí cuenta ya. Y lo que ocurre entre seres humanos mortales trasciende en lo espiritual. Se va más allá de lo que se ve aquí. Aleluya. Aleluya. Que sea seria la relación entre nosotros y que ambos seamos capaces de cumplirnos. Tengo un texto hoy en esta introducción en Éxodo, cuando el Señor llama al pueblo de Israel por medio de Moisés para que sean cumplidores de la palabra, sean cumplidores de pacto. Y el Señor le dice a Moisés, ¿qué le va a decir al pueblo con relación a lo que Él está exigiendo en esta relación con su pueblo? Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirá a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dice, ¿ustedes ven cómo yo soy con ustedes? ¿Cómo los separé de los egipcios? ¿Qué pasó con ellos en este desprendimiento? ¿Y cómo lo he traído a mí? Dios no le dice, yo lo traje al desierto, yo lo he traído a mí. Aunque muchos de nosotros cuando estamos pasando por algún proceso, pensamos que Dios no está con nosotros, que se está alejando de nosotros, es al revés. Dios nos está atrayendo a Él por medio de los procesos para que podamos conocerlo. Con alas de águila lo traje. Nadie lo podía tocar aunque estaban cerca de ustedes, porque estaban a distancia de ellos, porque yo lo traía a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi palabra, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si diereis oído a mi voz, hay una condición. Si es que nosotros podemos obedecer la palabra, entonces algo va a venir. Segundo, primero obedecer la palabra. Segundo, guardar el pacto. Mi pacto que estaba en la palabra. El pacto que Dios había hecho en Abraham, en Isaac, en Jacob, y el pacto en el Sinaí, el pacto con Moisés. Si guardaren mi pacto, si fueren obedientes a seguir la línea de sus padres, conforme al acuerdo, a los acuerdos que he llegado con sus ancestros, entonces todo será diferente. Si no guardamos la palabra, no podemos guardar el pacto. Ahora, si lo guardamos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Hay una diferencia entre la gente que vive bajo principio, la gente que vive bajo pacto, que es obediente al pacto, y el que no lo hace. Habrá una diferencia entre la gente que vive en el mundo y aquellos que obedecen la palabra de Dios en este tiempo. Habrá una diferencia en que seremos el tesoro especial de Dios.
Pero todos estamos aquí acostumbrados a cantar la canción que somos para el Señor como la niña de sus ojos. Y eso está bien. Pero para convertirnos en la niña de los ojos de Dios, no es un capricho, ni es un complejo, ni es bajo religión, es bajo principio. Es obedeciendo la palabra y cumpliendo el pacto que hacemos con Dios y hacemos con la gente. Así nos convertiremos en lo que nosotros cantamos. Es bueno alabar a Dios y es bueno cantar, pero mejor es saber lo que cantamos. Porque así podemos recibir los beneficios de lo que estamos cantando, de lo que estamos haciendo. Aleluya. Aleluya. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Yo sé que hay mucha gente que no tiene en la mirilla porque nosotros somos como medio engreídos con aquello de Dios y todo eso. Es verdad que Dios es universal, Dios no es particular, pero Dios está diciendo que aquellos que le obedecen y que viven bajo pacto son especial tesoro. Perdónenme que soy comparón, pero la Biblia dice que si yo vivo en obediencia, yo soy un tesoro especial para mi Padre. Y si no vivo la palabra, entonces no lo soy. Porque lo que hace que sea un especial tesoro no es que me congregue en la iglesia El Camino, sino que obedezca la palabra. Que sea cumplidor de promesas. Hay una razón, porque mía es toda la tierra, todo me pertenece, pero solo entrarán en el renglón de especial aquellos que obedecen. Y entonces le dice, y vosotros me seréis un pueblo, me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces ustedes van a entrar en un renglón de especialidad si viven bajo pacto. Porque para mí serán un reino. Aleluya. Dentro de todos los reinos que hay en la tierra, mi reino estará sobre ustedes y ustedes tendrán un reino diferente, un reino que me represente a mí. Aquí en el texto aparece mucho posesivo, porque el Señor quiere que le pertenezcamos a Él, que seamos de Él. Y serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Esas son las cualidades que deberían caracterizarnos a nosotros. En este tiempo es un poquito difícil hablar de esto, porque nos vamos a ganar de enemigo a los mismos hermanos que en este tiempo cada quien quiere vivir como quiere, y el frío, la música, el ambiente nos hace ser diferentes. ¿Pero diferente a qué? Al propósito por el cual hemos sido alcanzados. Serán un pueblo diferente, un reino diferente, de sacerdotes y de gente santa. Hay una misión del sacerdote en la Escritura y es de interceder, de ser un intercesor. Por eso Jeremías está diciendo que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Porque somos diferentes. Dios nos ha dicho que si obedecemos, si estamos bajo pacto, entonces nos convertiremos en un pueblo, en un reino totalmente
diferente a los demás. Totalmente diferente a los demás. Un pueblo que es capaz de interceder por los otros. Un pueblo que se pone en la brecha, como decía Carlos en el mensaje del jueves, se pone en la brecha por los otros. No un pueblo que se contamina con los otros. Un pueblo que sirve para guiar a los otros. El reino de Israel, Dios quería que sea un reino líder en el mundo. Y eso es lo que la iglesia como cuerpo de Cristo debería hacer en este mundo. Es líder del mundo, guiar al mundo. No caer a los pies del mundo. Es identificar el pecado de la gente para presentarlo delante de Dios, no involucrarnos. No seguir onda ni ola, sino proteger a la gente. Y un reino de gente santa. En el contexto, lo que está diciendo la Escritura es un pueblo separado para Dios. Separado para Dios. Lo que ha sido separado para Dios no puede ser utilizado para otra cosa que no sea para Dios. Y esa fue la razón por la que el rey Belsasar entró en crisis cuando vio la escritura en la pared. Alguien proyectó unas letras en las paredes. Y el rey se volvió loco, porque él había utilizado los utensilios santos para fiestas personales y para deleite. Porque las personas y las cosas se pueden separar para Dios. ¿Alguien quiere separarse para Dios aquí? Asegúrese de decir amén. Que realmente eso es lo que usted quiere. Separarse para Dios. Aleluya. Un reino de sacerdote y de gente santa, le dice. Yo quiero un pueblo. Yo quiero que la gente que habite en ese reino viva para mí. Que esté separado para mí. Yo quiero que me pertenezca. Yo quiero que viva y que respire por mí. Para que eso ocurriera, el pueblo tenía que estar consciente de su llamado. ¿Cuánta presión tenemos en la sociedad de hoy? ¿Cuánto nos presionan a nosotros? Porque la sociedad tiene un diseño y todo el que no entre en ese diseño es presionado. Las presiones sociales acorralan a la gente, hacen que perdamos nuestra identidad, que no seamos lo que Dios dijo de nosotros, porque queremos parecernos a todo el mundo menos a Cristo. Y la gente quiere que respondamos a sus intereses. Desde el lugar donde trabajamos, nuestros familiares, los mismos hermanos de la iglesia o hermanos de otras congregaciones quieren que neguemos los principios y que seamos como ellos. Y en ocasiones hasta nos justificamos. Y si fulano lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Te digo hoy, ¿por qué no lo puede hacer aunque fulano lo haga? Porque tú eres del reino de sacerdote y de gente santa. Porque tú eres el diseño de Dios. Y no te luce hacer lo que los demás hacen. No te luce. No te degrades, no te avergüences a ti mismo. No niegues los principios. Necesitas tener una base sólida, que nada ni nadie te mueva. Y aunque a todos se lo lleve la onda, permanece.
Nadie cambiará el mundo hasta que cambie él y comience a cambiar su entorno. Y la gran debilidad de la iglesia es que no hemos cambiado nosotros y queremos cambiar a la gente. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros cambiar. Dios anda buscando una respuesta de su gente en función de lo que Él ha determinado para nosotros. Que seamos lo que Él dijo. Y para hacer eso tenemos que obedecer los principios, las escrituras y los pactos. Estas palabras dirá a los hijos de Israel, le dice. Entonces, vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y en el 10 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Le dice, van a entrar ahora en un nuevo propósito, en una nueva visión, y necesitan, para que su reino sea aprobado, que se santifiquen y que laven sus ropas. Lavar el vestido no necesariamente tiene que ver con la santidad, pero aquel que es santo no ve como pecado el perfume ni la limpieza. Porque hay gente que en este tiempo ven la limpieza como pecado y es al revés. La santidad no está en la limpieza física, pero la santidad produce limpieza física. ¿Hay alguien aquí hoy? Sí la produce. No se produce al revés. Aunque hay gente que por lo limpio que andan parecen ser santos. Pero la santidad produce limpieza del cuerpo físico. Le dijo que santificara. A partir de ese momento, el pueblo de Israel practicaba en sus asambleas este elemento de santificar la asamblea. Cuando usted lea a Joel, el profeta Joel, antes de que venga el derramamiento del Espíritu Santo, le dice que tiene que santificar la asamblea. Porque los que quieren ver cosas extraordinarias en sus vidas necesitan santificarse. Aleluya. Hay dos acciones interesantes aquí, que es la acción de la santificación dada por el Espíritu de Dios y la acción de la santidad, que es la decisión individual de apartarse de aquello que no agrada a Dios. Salomón habla de esto y él dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dos elementos importantes. Número uno, confesar. Número dos, apartarse. Y entonces alcanza la misericordia. Entonces necesitamos, para interpretar este texto ahora, es ver que el Espíritu de Dios nos ha santificado porque nos hemos rendido delante de Él y que hay una acción de nosotros que es la acción de santidad, de apartarnos de aquella cosa que hemos entendido que no se corresponde con lo que nosotros somos y decimos. Aleluya. Sí. ¿Qué ocurrió? Moisés reúne al pueblo y a partir de ahí en el pueblo de Israel se convirtió en una costumbre. Cada vez que había una asamblea, entonces llamaban al pueblo y cada uno confesaba sus pecados. Se volvían aptos para que el Señor habitara entre ellos. La Escritura dice que el Señor no habita en templo sucio. Y tenemos que ver aquí que el Espíritu de Dios nos recibe sucio como cuando rentamos una casa. Inmediatamente rentamos una casa y firmamos un contrato, nos entregan la llave. Pero nadie se muda en esa casa hasta que la limpia, aunque ya tiene derecho. Sea porque la rentó o porque la compró. Tiene derecho adquirido de propiedad. Pero primero la limpia, de manera que estando sucios nosotros,
Somos candidatos al Espíritu Santo para que trabaje con nosotros y nos organice para Él habitar en nosotros como su casa o su propiedad. Hay una manera de provocar a Dios y es por medio de la santificación. ¿Quieren provocar a Dios en su matrimonio? ¿Quieren provocar a Dios en su casa? ¿Quieren provocar a Dios en el ministerio que dirigen? ¡Hay una clave! Santificarnos. Aleluya. Aleluya. Y por eso es que Joel está planteando que antes de que el Espíritu Santo haga el trabajo en la gente y que puedan ver cosas extraordinarias, que puedan ver visiones, tener revelaciones, y antes de que los siervos y las siervas se rindan delante de Dios, necesitaban santificarse. Y él también se refiere a un segundo elemento que antes hemos hablado, y es la zona del llanto. Joel habla no solo de santificar la asamblea, sino de la zona del llanto. Porque muchos de nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios llorando, quizás no por la condición nuestra, sino por la condición de la gente que nos rodea. Y esa es una acción sacerdotal de la que dice el Señor que es el reino que Él quería, de intercesión, pero entrar en la zona del llanto, donde entramos en la presencia de Dios derramando nuestras vidas, no necesariamente por el pecado nuestro, sino por el pecado de la gente. Y yo no estoy diciendo que no te comas la cena de Navidad, pero en este tiempo, si eres un reino de sacerdote y de gente santa, en este tiempo debería entrar en la zona del llanto por la gente que te rodea y por la vida que tienen. No te estoy diciendo que no te reúnas con tu familia, pero tienes que entrar en la zona del llanto por tu familia. Y hasta que no te santifique, no podrá mover nada a favor de lo que tú estás buscando y esperando. Y le añado algo más. Si quiere que el sábado pase algo, hay una clave: que se santifique la asamblea. Que se santifique la asamblea. Que nos rindamos delante de Dios pidiendo perdón por nuestros pecados y por los pecados de nuestra comunidad, por el pecado de la iglesia y por el pecado de nuestra familia. Y algo va a pasar. Imagínense usted una iglesia en Navidad, en la zona del llanto y santificado en la presencia de Dios. Están todos locos. Bendigo el nombre de Dios. Ahora se han vuelto antisociales. Pero hay mucha gente que está de boda en Navidad y los que están de boda no ayunan. Aleluya. Aleluya. ¿Saben, hermanos? Necesitamos vivir bajo pacto y que la gracia de Dios pueda hacer que cumplamos. Me gustaría hoy también, en esta introducción, compartir con ustedes un pacto que aparece en el libro de Malaquías y que casi nadie toca, porque en el libro de Malaquías aparecen dos pactos. Y hay uno que es el que llama más la atención, y por eso cuando la gente le hablan de Malaquías asocia a un solo, que es el pacto del diezmo. Y eso es interesante porque la gente que vive bajo pacto debe entender que también en Jacob hizo pacto y que solamente diezman aquellos que hacen pacto con Dios. Ahora, ese pacto ha opacado el pacto anterior que habla Malaquías en el capítulo 2, porque hablamos más del otro pacto que de este. En el capítulo 2, el versículo 4, nos habla acerca de un pacto que es el pacto del matrimonio, y lo tomamos hoy en la introducción como ejemplo de pacto entre ciudadanos del reino.
Malaquías 2:4, en el nombre de Jesús. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí. Delante de mi nombre estuvo humillado. El pacto con Dios es pacto ¿de qué? De vida y no de muerte. Así que Dios no anda buscando tu cabeza. Ni Dios te anda buscando para matarte. Dios te anda buscando para darte vida y vida en abundancia. El que mata no es Dios. Dios no te anda buscando para matarte. De hecho, la muerte espiritual es una demostración de que estamos lejos de Dios. Y Jesús está diciendo que hemos pasado en el de muerte a vida. El pacto de Dios es de vida y de paz. Ahora, en el 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de vuestros padres? ¿Por qué somos desleales? Dice el profeta. En la profanación del pacto, a la hora de menospreciar el pacto de nuestros padres en términos de la obediencia delante de Dios. Y el versículo 14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea que el matrimonio es un pacto. Y cuando nosotros vivimos bajo pacto, vivimos bajo pacto con Dios, obedecemos los pactos y los acuerdos que hacemos en la tierra. No nos hemos unido a una compañera o a un compañero por una decisión de capricho, sino por un pacto. ¿No hizo él uno y habiendo en él abundancia de espíritu? Entonces se va más lejos ahora el profeta y dice, pero él pudo haber hecho muchísima gente, o le pudo haber hecho a Adán muchísimo, a Eva muchos, y él hizo uno solo en dos, aunque en él había capacidad para hacer multitudes, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleal para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? No solamente el pueblo de Israel tenía un mal comportamiento en términos del trato con la pareja, sino que también desafiaba a Dios y decía, ¿dónde está el Dios de justicia? Si es verdad que él es justo, ¿por qué no hace justicia? ¿Dónde está? O quizá como decía el profeta Isaías, que está como el vino asentado, decían algunos, en la que plantean que Dios no va a hacer bien, ni Dios va a hacer mal, sino que está todo tranquilo, como el vino asentado. ¿Qué ocurre con el matrimonio? Que no es recomendable que usted sea el que repudie. Si a usted lo repudian, a usted lo repudiaron, pero usted no tiene que ser el que repudie. Porque la gente que vive bajo pacto no es el que repudia. Si lo repudian, usted tiene que aceptarlo, porque si no, entonces usted está obligando a una persona a estar con usted. Y debe aceptar. Pero usted no debe ser el que repudia, ni debe tampoco ser como aquellos que hacen caer a los otros para entonces justificar su separación. Aleluya. Porque el que conoce nuestros corazones es Dios y sabe la intención de cada cosa y cómo se producen.
Cuando los pactos se rompen, somos libres de ellos, porque la persona que los rompió nos hizo libre. Y cuando tenemos un pacto y alguien rompe ese pacto, nos hace libre a nosotros. Ahora, la gente del reino, de sacerdote y santo, no rompe pacto, sino que el pacto lo rompa otro. No propiciamos que las otras personas rompan el pacto, pero si lo rompieron, lo rompieron. Y cada pacto tiene una condición en la que se rompe o permanece. Así que nosotros, de nuestra parte, tenemos que tener la intención de obedecer y de no romper el pacto. En lo que concierne a nosotros. Que no sea por mí que se rompe el pacto, que no sea por ti que se rompa, sino que tu intención en obediencia es permanecer en aquello que tú has declarado o has establecido. Nunca rompa un pacto por decisión tuya. Los pactos con Dios y con los hombres, para restaurarlo, hay que hacer uno nuevo. Cuando se rompe un pacto, se requiere de que se haga de nuevo, porque el primero fracasó. Si no, pregúntele al Señor, y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Vamos a hablar del nuevo pacto. Y el nuevo pacto, justamente, lo que creó la necesidad fue la ruptura en el Edén por Adán y Eva del pacto con Dios, del pacto edénico. Eso generó un segundo pacto por la gracia, porque el primero fracasó. Siempre que se rompe un pacto, no se puede remendar. Tiene que hacerse uno nuevo. Y por eso hay matrimonios que no funcionan, porque en un momento el pacto del matrimonio se rompió y siguieron juntos sin hacer uno nuevo. Y no salen a camino porque todavía están recordando todo lo que pasó antes. Porque cuando se hace uno nuevo, el anterior se quedó detrás y se vive a partir del nuevo pacto. Y entonces vivimos todavía en el pasado y en la crisis que se dieron. Y ahí nos quedamos. Todo pacto que se rompe, para que pueda existir una relación, necesita uno nuevo. Y el Señor también lo hace. Hizo un nuevo pacto, porque el anterior fracasó. Los pactos con Dios y con los hombres, para restaurarlos, requieren uno nuevo. Los pactos no se remiendan. No funciona. Tiene que haber un nuevo pacto. Dios bien pudo remendar el pacto con Adán y Eva y dejarlo en el Edén, pero no iba a funcionar porque ellos estaban en otro estatus. Los pactos existen solo hasta que uno de los dos lo viola. Que todo el que quiera violar un pacto, que lo viole él, pero tú no lo hagas. Porque eres sacerdote y gente santa del reino establecido por Dios, para que su gloria esté sobre nosotros. Los pactos con Dios siempre tienen que ser restaurados. Y ustedes saben que los pactos con Dios se restauran cuando nosotros confesamos nuestros pecados y cuando el Señor nos devuelve el estado original de nosotros antes de pecar. Ahora, si hemos pecado y no le pedimos perdón a Dios y seguimos permanentemente en el pecado, nunca vamos a restaurar nuestro pacto con Dios. Necesitamos restaurarlo. Y en esa restauración ponemos fin a todo lo que fue antes. Porque de la misma manera la sangre de Cristo cubre ese pecado. Y nos levantamos. Un nuevo pacto con Dios
en la que creemos que sí somos restaurados y que las cosas podrán ser mejor que al principio. Porque solamente en el Señor esas cosas pueden pasar. Si no aprendemos a vivir bajo pacto, nunca agradeceremos a Dios. Porque mi Señor es un Dios de pacto. Y te doy una palabra en el corazón. A tu corazón. Si tú no rompes pacto, nunca apoye ni patrocine que alguien rompa un pacto. Si conociste a alguien que estaba bajo pacto con alguna amistad o con algún ministerio o algo, no rompa, no provoque que se rompa el pacto. Que cada uno toma su propia decisión. Bendigo el nombre de Dios. Para obedecer a Dios, tenemos que conocer sus leyes y someternos a ella de manera voluntaria. Nadie podrá obedecer a Dios si no conoce sus leyes y si no se somete a ellas de manera voluntaria. La Escritura no nos da chance para nosotros poner u opinar de acuerdo a lo que Dios ha establecido, ni cuestionarlo, sino obedecerlo. Y Pablo aclara en ese sentido y dice que cuando somos esclavos de alguien y nos compran, el que nos compró tiene derecho sobre nosotros. Y antes éramos esclavos del pecado y por su sangre, la de Cristo, hemos sido comprados y Él tiene derecho sobre nosotros. Todo derecho reservado lo tiene Cristo sobre mí. Aleluya. Aleluya. Ahora, mientras más me someto a Cristo, soy más libre de lo que antes era esclavo. Mientras más me sublevo a Cristo, más esclavo me vuelvo de aquel que me tenía sometido. Si no respetamos los pactos, no perseveraremos en la gracia de Dios. Todos nosotros, y de esto hablé hace unos días cuando hablaba de la serie de la palabra, hablamos de la perseverancia. Nosotros necesitamos perseverar, permanecer. Tenemos que permanecer. Y para permanecer, tenemos que respetar los pactos. Tanto con Dios como lo que hacemos entre nosotros. Y si no, no permanecemos. A mí me gustaría permanecer en Dios. Y para permanecer, necesito obedecer lo que Dios ha establecido. Te bendigo el día de hoy. Ustedes me serán un reino entre todos los reinos. Pero ese reino debe tener dos condiciones: que sean sacerdotes y que sean santos. Si no cumplimos esas dos condiciones, no pertenecemos al reino. I'm sorry. Y yo no solo quiero estar aquí, sino quiero permanecer en el reino de Dios. No me conformo con estar aquí solamente. Señor, te doy honor y te doy gloria. Bendigo esta casa, declaro tu gracia sobre esta casa. Enséñanos a honrar pacto y a vivir bajo pacto. Señor, enséñanos a echar raíces en ti y a tener fundamento en ti. Te doy honor y gloria porque sé que tu misericordia se renueva cada mañana. Y hoy podemos ser alcanzados por tu misericordia, ser visitados con amor y ser trastornados por tu Espíritu Santo, para que vivamos para ti y solo para ti.
Guarda nuestros pensamientos. Guarda nuestras actitudes. Queremos conocerte. Enséñanos a amarte y a conocerte, a vivir para ti y a perseverar en ti. Gracias por tu amor a nuestro favor. Restaura, bendice, para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Voy a entregar a Mayelin con nosotros.